Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Capricornio, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Capricornio, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Capricornio, a nivel laboral. Capricornio, que sí estáis trabajando. Vamos a ver, mi queridísimo Capricornio, que sí estáis trabajando. Bueno, Capricornio, aquí dicen las cartas, muchos de vosotros tenéis los caminos abiertos, tenéis una estabilidad en el trabajo. También dicen que si tú en algún momento te planteas un cambio, como te veo aquí, que a veces te planteas un cambio, dice, tendrás la oportunidad a finales de este año. Dice, esa oportunidad a raíz de un viaje que tú vas a hacer, Capricornio, es cuando la vas a tener, ¿no? Los Capricornio, que no estáis trabajando, te veo trabajando, Capricornio, pero no veo una formalidad en sí, ¿vale? Yo en este caso, Capricornio, que veo también muchos de vosotros que tenéis la oportunidad de trabajar al lado de alguien que ya conocéis, bien, y por otro lado, como que tenéis la oportunidad de ayudar a otra persona, es que yo no lo veo como un trabajo en sí, yo veo como que tú ayudas a alguien y esa persona tiene algún gesto generoso contigo. Entonces, yo no lo puedo ver como un trabajo así como tal, ¿no, Capricornio? Entonces yo realmente, trabajo como tal lo veo como trabajar con alguien que tú ya conoces y alguien bastante cercano a ti, ¿eh? Pero aquí sí te digo, Capricornio, que yo no estoy viendo esa formalidad en sí. Los Capricornio que tenéis un negocio. Bueno, Capricornio, mira, yo te veo... O bien que tú te dejas llevar mucho de tu entorno a la hora de tomar decisiones en cuanto a tu negocio, o es importante para ti, parece ser, lo que piense tu entorno a la hora de tomar esas decisiones. Bueno, Capricornio, mira, llega una tranquilidad, ¿vale? Sale de cara a futuro, una tranquilidad en tu negocio, pero también dicen las cartas que si llega esta tranquilidad, tú deberías de mantenerla, no alterarla. Y esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia. El por qué dicen esto las cartas. Yo lo veo más bien porque tiendes cuando tú tienes una tranquilidad en el negocio, cuando todo fluye, como que tiendes a aburrirte y como que quieres hacer otras cosas. Eso es lo que yo veo. Pero bueno, Capricornio, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Vamos a ver, Capricornio, y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías a nivel económico, Capricornio, todo lo que estéis esperando, un dinero relacionado con gente joven, 2-4 semanas aproximadamente se dará una firma importante respecto a esto. Bien, Capricornio, que estéis esperando un dinero de un trabajo que ya habéis hecho y que se está retrasando el pago, las cartas hablan también de ese dinero que va a llegar. Firmas importantes que cambiarían tu situación económica de cara a futuro, así lo dicen las cartas. También te dicen mucho cuidado, Capricornio, en lo que te embarcas. O sea, esto te puede traer tranquilidad de cara a futuro, pero también dicen las cartas, no arriesgues demasiado. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo, pues ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta, Capricornio, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteritos. Aquí dicen las cartas, Capricornio, dice, vas a tener la oportunidad de rehacer tu vida. Me hablan de un triunfo en el amor, ¿bien? Pero también te voy a decir una cosa, Capricornio, los triunfos llegan poco a poco. O sea, aquí lo que dicen las cartas, no corras demasiado, porque si corres mucho y la otra persona no quiere correr tanto, pues puedes decepcionarte, ¿vale? Porque la otra persona no vaya al mismo nivel, ¿vale? También tienes que tener en cuenta, Escorpio, que esta persona, que tu presencia, el dar pasos contigo, para esta persona, vamos a decirlo así para que tú me entiendas y no me malinterpretes a mí tampoco,
El dar pasos contigo para esta persona también es un desafío. Entonces aquí dicen las cartas, es una persona que necesita tiempo, una evolución. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Que estáis solteros. Aunque te veo ya que hace ya un tiempo que tú no sentías estas cositas, ¿eh? Capricornio, es en las cartas que esta persona llega como para hacer renacer, ¿no? Ese cosquilleo, esas maripositas. Capricornio, todos los que creáis que el pasado nunca volverá en algún momento de tu vida, que sepas que va a volver en algún momento, aunque dicen las cartas que esto está más que terminado. Esto para alguno de vosotros, no para todos. Bien, esta persona que llega a tu vida, Capricornio, las cartas simbolizan como una persona que podría ser un poquito mayor que tú. Capricornio, esta persona tiene algún compromiso con alguien, está en proceso de separación o recién separado o separada, así lo dicen las cartas. Quizás que por eso estaban insistiendo las cartas mucho en el que esta persona necesitaba tiempo, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Solteros. ¿Dónde vas a ir dentro de poco tú, Capricornio? ¿A dónde te diriges tú? Porque dicen las cartas que ese lugar al que tú te diriges, Capricornio, dice, es en ese lugar donde comienza a surgir esta historia, Capricornio. Es ese lugar. Y sale clarísimamente. Entonces una persona, dice que va a enamorarse de ti, hablan de unas emociones, sentimientos muy fuertes, pero claro, todo a su tiempo, ojo. Que esta persona viene de pasar una relación, que esta persona viene de una traición muy gorda, que esta persona la han engañado con su propia amiga, así lo dicen las cartas. Y no amiga de la amiga de la que te tomas un café y ya está, no, eso no es amiga. Amigo o amiga de siempre, ¿vale? Entonces, quiero que lo tengas en cuenta, Capricornio, porque esa parte ha salido muy marcada. Las cartas hablan de paciencia, sobre todo de paciencia con esta persona. Tiempo, muy importante aquí. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Capricornio, solteros. Aunque lleve su tiempo, también dicen, la ilusión no parará de mostrarla a esta persona. O sea, esa ilusión que va a tener contigo, eso lo va a demostrar. Aquí sí que es verdad que te digo que no es una persona que le va a costar demostrar, ni mucho menos, Capricornio. Hablan de esa ilusión y con esa ilusión también sacar a la luz esos miedos que tiene esta persona, porque tiene algunos miedos también. Y esto quiero que se tenga en cuenta también. ¿Vale? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio. Capricornio solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, en convivencia, y Capricornio que estáis de novios. Vamos a ver cómo están las energías. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Capricornio. ¿Qué está pasando? Igual es una pregunta que tú, Capricornio, te estás haciendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Estoy preocupado? ¿Estoy preocupada? Yo no alcanzo a saber cuál es el obstáculo que tenemos. ¿Cuál es realmente? ¿Es lo que dices o hay algo más? ¿No? Pues vamos a ir viendo si hay algo más, Capricornio. Estás viendo venir una traición, así lo dicen las cartas. Eso es algo que tú ya estás sintiendo. ¿Qué pasa? Que estás... uno de los dos ya no muestra esas ganas, ¿no? Pues joder, que cuando se te quitan las ganas de estar con tu pareja, es que eso se nota. Si es que eso se nota. Y si esto lo estás notando y estás luchando contra esto, Capricornio, estás haciendo todo lo posible
porque no vayan a más ese desgano que hay, ¿no? Bien, ¿qué está pasando aquí, Capricornio? Te voy a hablar de un lugar fuera, en el exterior. Tampoco quiero que penséis. Mucha gente cuando hablo del exterior piensa que es el extranjero, ciudades lejanas, pueblos lejanos. No tiene por qué ser. No tiene por qué ser. Cuando las cartas hablan de exterior, puede ser exterior de 10 kilómetros, perfectamente. 10, 20 kilómetros, a ver, 10 kilómetros entre comillas, pero bueno, simboliza otro pueblo, otra ciudad. Hay pueblos que lo dividen un río, hay pueblos que lo dividen una rotonda, hay pueblos que ni siquiera no tienen línea de limitación, ¿bien? Esto es lo que quiero que entendáis aquí. Que es una persona de otro lugar, que aquí hay una tercera persona y que está en otro lugar. O sea, que no vive en la misma ciudad que tú. Bien, Capricornio. Y esto es lo que aquí está pasando. Que hay comunicaciones con otra persona. Vamos a ver qué va a pasar en tu relación. Y no todos vais a estar en esta situación, ¿eh? Como siempre os digo, los que no os sintáis identificados con esto, pues siempre os animo a que miréis vuestro signo ascendente, lunar, solar, ¿ok? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Capricornio, casados en convivencia y novios. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Casados en convivencia y novios. Igual la persona que esté entre dos caminos no sabe muy bien lo que va a hacer todavía con su vida. O sea, está indeciso, está indecisa. Las comunicaciones siguen con esa persona, ¿no? Pero a mí no me dicen las cartas, no me hablan las cartas todavía de una separación entre vosotros. Entonces, de momento las comunicaciones van a seguir un tiempo. Aunque tengo que decir también que veo cómo esas comunicaciones con el tiempo, no ahora, sino con el tiempo, son comunicaciones que van a ir disminuyendo si aquí nadie toma una decisión, ¿bien? O sea, que podrían quedar en la nada en un futuro perfectamente. Podrían, ¿vale? Yo no veo una decisión tomada, yo veo que tu relación va a seguir. También te voy a decir una cosa, Capricornio, y esto va para el que tenga a alguien en otro lado, que sepas que ese alguien te engaña. Si eres tú, Capricornio, o es tu pareja, si me estás viendo, pues que sepas que ese alguien te engaña. Entonces, a veces estamos en una relación en la cual hemos entrado en monotonía, en la cual a lo mejor hemos estado pidiendo ciertas cosas en la relación y no se nos han dado y se ha apagado el amor porque, bueno, pues, en fin, por muchas cosas que hayan pasado. Y llega alguien a nuestra vida y nos hace así ahí y caemos locos y caemos locas. Pero hay que tener muy en cuenta qué es lo que dejamos atrás y qué es lo que vamos a coger. Ojo con esto. ¿Bien? Vamos a seguir. Porque mirad lo que os digo, que las relaciones... si es que las relaciones no son de color de rosa siempre. Hay gente que dice, no, es que yo la relación sí... como que si no la viven 100%, 200%, pues tienden a pegarse el estacazo pronto, ¿no? Y no es así. Hay momentos 100, 200 y 300% y hay momentos de 50%. Porque hay momentos de todo, porque la vida es así, realmente. La vida es así, la vida no es de color de rosa. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, casados en convivencia y novios. Dice que esta persona todavía no ha tomado una decisión, tampoco por el tema familiar, ¿no? Entonces no sabéis cómo
tomar esa decisión. Finalmente es una decisión que no va a tomar, también te lo voy a decir, Capricornio. Esta información que yo a ti te estoy dando, que sepas que te vendrá a ti de una manera o de otra por otra parte. Bien, y esto, los que no sepáis de esto, pues no tenéis nada más que observar. Nada más que observar, ni más ni menos. Y es fácil ver estas cosas a veces. Lo que pasa es que a veces no queremos ver la realidad, no queremos creer que lo que está pasando porque no lo esperamos o no queremos esperarlo y ya está, no hay más. Entonces yo sí te digo, Capricornio, yo no veo una ruptura, pero que lo que está pasando en tu relación es esto, que uno de los dos está dudoso, que ya estaba dudoso en su momento. Lo que pasa que aquí, pues bueno, a raíz de un lugar donde ha ido esta persona o donde va frecuentemente esta persona porque tiene familia allí, dice allí ha tenido un encuentro con alguien o algo por el estilo, o ha tenido algún tipo de ilusión, y dice, pero que eso no va a llegar a nada tampoco. Así que Capricornio, intenta recuperar a tu pareja emocionalmente, porque al final pues con esa persona no tiene nada que hacer tampoco. O sea, esto es, si tu pareja, Capricornio, tomara una decisión en ese aspecto, yo te digo que va a ser la mayor equivocación de su vida, porque esa persona no es una persona fiel. ¿Bien? Pero de todas maneras, mira, Capricornio, ya me contaréis, Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Capricornio, y tu mensaje especial del amor te dice, Capricornio, que estás en un proceso de cambio en tu vida, pero este proceso de cambio a ti no te está sentando muy bien, así lo dicen las cartas. Como que tú vas en contra de ese proceso, quiere decir en contra de ese proceso de cambios en tu vida emocionales. Bien, Capricornio, déjalas que las cosas fluyan a su ritmo, se lo dicen las cartas. Dejar fluir todo a su ritmo. Asegúrate de lo que ya tienes. Lo que más tienes seguro es lo que ya tienes. Eso es lo que más tienes seguro. No tomes decisiones erróneas, muy importante. A la hora de decidir, no decidas bajo ningún arrebato. Y este es el mensaje: a la hora de decidir, no decidas bajo ningún arrebato. Capricornio, vamos a seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Capricornio y tu salud. Vamos a ver, mujeres, Capricornio, las que estéis en embarazo, cuidaros mucho del embarazo. Veo muchos de vosotros que podíais estar esperando algún tipo de intervención. Podréis tener noticias dentro de poco. Ojo con el cansancio excesivo que tenéis. Ojo. Y a las mujeres en general voy a decir que me gustaría que le prestaréis mucha atención a todo lo que tenga que ver ovarios y útero. Vamos a seguir, Capricornio. Seguimos, ahora sí, con tu mensaje general. Capricornio, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Capricornio, no te pongas tú mismo obstáculos, no seas tú tu propia amenaza, no seas tú tu propia barrera, Capricornio. Te voy a dar el número, te voy a dar el número 51 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte, Capricornio, y que nos vemos en el próximo vídeo.